El Señor les bendiga. Esta enseñanza nació producto de los últimos acontecimientos que han sucedido en el país. Y en algún momento leí un mensaje de alguien que dijo que Jesús era un revolucionario. Entonces me puse a ver en YouTube algún video de alguna persona que no sea cristiana sobre este asunto. Y encontré un video, el cual voy a tomar tres videos cortísimos como base para ver si realmente Jesús fue un revolucionario. Por eso está la pregunta. Puede sentarse y vamos a ver el video en el siguiente PPT. Entonces, si eran 12, que no estaban armados, que eran pacíficos, ¿por qué mandan a una corte romana? Segundo antecedente o tercer antecedente ya de los que hemos señalado. En el Monte de los Olivos, por ahí, hay un pasaje en Lucas que dice lo siguiente, Jesús. Pues ahora, dice Jesús, el que tenga bolsa, que la coja, y lo mismo que la alforja. El que no tenga, que venda el manto y que se compre una espada. ¿Por qué Jesús está diciendo que vendan el manto y que compren una espada? ¿Para qué? Detalles fundamentales sobre este episodio fundamental. Comprar un arma para usarla, para defenderse. Y lo dice. Y uno tiene... En el video, a lo mejor en el momento que estábamos sentando y estamos concentrando, él habla de que eran 12 y que Jesús, pasemos al siguiente PPT, les dice a los... Entonces, si eran 12, a los apóstoles, que no estaban armados, que eran pacíficos, veámoslo de nuevo. ¿Por qué mandan a una corte romana? Segundo antecedente o tercer antecedente ya de los que hemos señalado. En el Monte de los Olivos, por ahí, hay un pasaje en Lucas que dice lo siguiente, Jesús. Pues ahora, dice Jesús, el que tenga bolsa, que la coja, y lo mismo que la alforja. El que no tenga, que venda el manto y que se compre una espada. ¿Por qué Jesús está diciendo que vendan el manto y que compren una espada? ¿Para qué? Detalles fundamentales sobre este episodio fundamental. Comprar un arma para usarla, para defenderse. Y lo dice. Y uno tiene... Pasemos al siguiente. Entonces, él está citando un versículo de la Biblia. Ellos dos están defendiendo una postura que dice que Jesús mandó armarse a los discípulos. Cristian Contreras, o Dr. File, como se le conoce, es supuestamente un filósofo que habla cosas religiosas. Y cita Lucas 22, 36 y 38, versículo 38. Y les dijo Jesús a sus apóstoles, antes de ir a Getsemaní, antes de ir a orar a Getsemaní, antes de que él fuera crucificado, dice, y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Versículo 38. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, Jesús les dijo, basta. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Según él, ármense. Según lo que él está dando a entender. Pasemos al siguiente. Entonces, Jesús fue un Che Guevara, fue un Fidel Castro, que llamó a tomar las armas y ir a una revolución contra el Imperio Romano, porque eso es lo que ellos están defendiendo. El apóstol Pedro dice, y no está en las PPT, dice, también nuestro amado hermano Pablo
según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y esta persona sale en televisión y tiene videos en YouTube constantemente hablando de Jesús, tergiversando las palabras del Señor, muchas veces, tergiversando la verdadera doctrina cristiana, incluyendo libros apócrifos, libros gnósticos escritos 100 años después de Jesús, y habla de un Jesús que no es el bíblico. Pero él está diciendo que Jesús llamó a los apóstoles a armarse. Vamos a leer nuevamente el versículo, sigamos al siguiente. ¿Y en qué contexto Jesús dice esto? Y esto es para, esta enseñanza, a lo mejor no es para ustedes, pero es para que nosotros tengamos una respuesta a las personas que nos vienen a decir que Jesús fue un revolucionario que llamó a armarse. Hay personas que tienen una ideología política y creen que Jesús es parte de esa ideología política. Jesús no es parte de ninguna ideología política, ni de derecha ni de izquierda. Jesús vino de Dios a presentar la voluntad de Dios, no una ideología política. Y cuando tenemos una parte de esa ideología política que ve con ese lente que Jesús está armando a las personas, es una gran mentira y lo vamos a ver, producto de las mismas escrituras. Porque el apóstol Pedro dice, los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. Entonces, ¿en qué contexto Jesús dijo esto? En Lucas 22:35, o sea, un versículo antes, Jesús está hablando de que él tiene que ir a Getsemaní y que va a ser crucificado. Y ellos les dice a los apóstoles, cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿os faltó algo? Cuando lo mandó a los 12 a predicar, ¿se acuerdan? Mandó a echar fuera demonios y después mandó a 70 o 72. ¿Le faltó algo? Él dijo que fueran sin nada. Ellos dijeron nada. Y les dijo, pues ahora, porque él se iba a ir, el que tiene bolsa tómela y también la alforja, y el que no tiene espada venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que estaba escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, y él les dijo, basta. Vamos a ver, muchas personas son sabios en su propia opinión. Y ellos creen que no es necesario escuchar a nadie. Yo voy a venir a leer la Escritura. Dios me va a revelar todos los misterios de la Escritura si yo nunca haber sido instruido, nunca haber leído a nadie más, nunca haber escuchado predicaciones, nunca hacer nada. Yo soy el especial, yo soy el erudito, yo soy el elegido, yo soy el ungido y no escuchan a nadie. Y son sabios en su propia opinión. Vamos a ver qué dice el comentario de la Biblia Plenitud, siguiente PPT. ¿Cómo se interpreta este versículo? Los discípulos interpretaron sus palabras de forma literal, completamente absurda, como si 2 espadas fuesen suficientes para que los 11 hombres los defendieran. Si Jesús hubiese querido decir esto, o sea, de forma literal, sería inconsistente con su acción en Getsemaní. La expresión basta, o sea, las 2 espadas, con estas 2 espadas basta, no significa suficiente,
sino una forma cortés de desechar la cuestión, en sentido de no hablemos más de ello. Él está diciendo, basta. No está diciendo que eso es lo que él quiso decir. Vamos a ver el siguiente comentario. Nuevo comentario bíblico de San Jerónimo del Nuevo Testamento. Puesto que en el versículo 38 presenta Lucas el disgusto de Jesús por la comprensión literal que sus discípulos hacen de sus palabras, del versículo 36, Lucas no puede entender aquí por espada un arma destructiva. Más bien la espada es un símbolo de la crisis. Una paráfrasis de la última parte del 36 sería: vende tu manto y compra dificultades. Jesús iba a ir a Getsemaní a orar porque iba a entrar al Calvario. Entonces, Él les dice, a ustedes no les faltó nada porque estamos en momentos, en tiempos de refrigerios. Pero hay momentos cuando Jesús sube, cuando es crucificado y sube, que la iglesia también iba a entrar en tribulaciones. Entonces lo que les dice Jesús es que vendan lo que tienen porque compren espada en forma simbólica. ¿Por qué en forma simbólica? Cuando Jesús le dice, toma tu cruz y sígueme, ¿le está diciendo que usted tome una cruz literal y tiene que seguir a Jesús? ¿O le está diciendo que toma tus problemas, toma tus dificultades, toma los problemas que te hacen seguirme y de todas formas sígueme? Cuando Jesús dice que compren una espada, significa que van a entrar en dificultades, que van a tener problemas, así como Él entró en el Getsemaní, sudó sangre, oró al Padre y entró en la cruz, pero salió victorioso. Porque Jesús nunca mandó a armarse a nadie. Que los discípulos no hayan entendido un mensaje espiritual y lo hayan entendido de forma literal, Jesús le dice, basta, como que se aburrió de que no entendieran su mensaje. Sigamos al siguiente. Y en otro pasaje, uno de los que estaba con Jesús alargó la mano, sacó su espada, golpeó al siervo del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Eso está también graficado, que era Simón Pedro, que saca su espada y tira a matar. ¿Por qué si eran tan pacíficos? Se describen estos actos de violencia. Se describen estos actos de violencia. Entonces, Pedro tomó una espada y le cortó la oreja, ¿cierto? Entonces eran violentos los discípulos. Y Jesús, como también lo había mandado a armarse, también eran violentos. Pasemos al siguiente, al versículo que él está citando. Porque lo cita incompletamente. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, nosotros sabemos que es Pedro, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, que era Malco, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. ¿Por qué? Porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Entonces Jesús mandó a armarse, pero aquí no mandó, ¿cómo? Era bipolar Jesús. Porque en el otro versículo decía, con 2 espadas basta, y aquí le dice, no. El que espada mata, a espada muere. Entendiendo que el primero era un tema espiritual, aquí le dice también con algo literal, algo espiritual. Jesús nunca mandó a predicar el evangelio con violencia, con guerra ni con espada. Que la Iglesia Católica haya hecho eso no significa que hayan hecho la voluntad de Jesús. Jesús
nunca mandó a armarse, ni a matar, ni a golpear, ni a herir a nadie. De hecho, Él dijo que había que poner la otra mejilla. Él dijo que su reino no era de este mundo. Para nosotros podría resultar muy, como le decimos nosotros, bacán que Jesús fuera un revolucionario. Jesús es un revolucionario, nos manda armarnos, a rebelarnos contra el gobierno. Yo no le digo que usted no tenga su opinión ni que no tenga descontento social, yo no estoy diciendo eso. Pero yo no le puedo decir que Jesús dijo eso porque eso no es lo que dijo Jesús. Eso no es lo que dijo Jesús. Usted como persona libre, porque Jesús y Dios lo ha hecho libre para tomar sus decisiones, para estar aquí, para ir a comprar a la esquina, para tomar una micro, para tener auto o para cualquier cosa, para poder casarse, para poder tener un trabajo, renunciar de su trabajo. Él le ha dado la libertad de todo. Jesús dice, porque todos los que tomen a espada perecerán. ¿Cierto? ¿Qué pasaba con los líderes? ¿Qué pasó, por ejemplo, con el Che Guevara? ¿Cómo murió él? Murió en Bolivia, ¿cierto? ¿Cómo murió? Murió de la misma forma en que él asesinaba. Jesús no es ese tipo de líder. Jesús nos manda ya a hablar de la verdad y a defenderla. El apóstol Pablo dice que tenemos que estar siempre atentos, siempre tener argumentos para defender nuestra verdad. Pero no es con espada ni con ejércitos, sino con su Santo Espíritu. No es con fuerza, no es con un palo, no es con una espada, no es con una metralleta, no es con una pistola que se predica el Evangelio. Los apóstoles, los discípulos del Señor, no conquistaron un imperio romano a base de fuerza, a base de revolución. Ellos conquistaron el imperio romano por su ayuda social y por la consecuencia que tenían hacia el amor al prójimo. Pero no fue con fuerza, ni con armas, fue con amor. Y esa es la gran diferencia que tiene el cristianismo, el verdadero cristianismo y el verdadero cristiano. A una persona revolucionaria. Son dos visiones opuestas que quieren lograr un mismo objetivo: conquistar el corazón de la persona, conquistar el poder, ayudar a los necesitados de formas distintas. Uno es con amor y otro es con violencia. Hay una canción que dice: golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que salen de Dios, cantos de gloria traen la victoria en la batalla del pueblo de Dios, y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompetas y tambor. ¿Cierto? Es con una alabanza. Yo no le hago a nadie cantando. No le hago daño a nadie. ¿Cierto? Pasemos al siguiente. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina,
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Persona que sale en los videos es un maestro conforme a sus propias concupiscencias. Y hay personas que tienen comezón de oír y se amontonan para escucharlo. Y apartan de la verdad el oído. Esta es la verdad. La verdad de Jesús se encuentra en la Escritura. Pero se amontonan maestros. Y hay mucho, porque este comentario que leí yo fue de una persona que fue evangélica. En este momento no participa en ninguna iglesia. Y dice que Jesús fue un revolucionario. Según estamos viendo, no es así. Pasemos al siguiente. Ahí el que mandaba era el Imperio Romano. Y me voy a permitir leer un pasaje de Flavio Josefo, muy relevante, muy cortito, sobre Jesús. Y dice Flavio Josefo en el siglo 100, se presentó en el país un charlatán que se ganó la fama de profeta. Pongámoslo de nuevo, por Y me favor. voy a permitir leer un pasaje de Flavio Josefo, muy relevante, muy cortito, sobre Jesús. Y dice Flavio Josefo en el siglo 100, se presentó en el país un charlatán que se ganó la fama de profeta. Reunió a unas 30.000 personas engañadas por él y las llevó desde el desierto al llamado Monte de los Olivos, desde donde era posible penetrar por la fuerza en Jerusalén y tras imponerse a la guarnición romana, reinar sobre el pueblo como un tirano, para lo que tomaría como guardia personal a los que se encontraran con él. Sin embargo, Félix se adelantó en su ataque y salió en su encuentro de las tropas romanas. Por lo tanto, según Flavio Josefo, Jesús llegó a llevar con él 30.000 hombres al Monte de los Olivos. 30.000. 30.000. Entonces, por eso le mandan la corte romana, pues. Ahí está. Un Jesús que es, en gran medida, un Jesús filósofo y un Jesús que también profesaba al menos algo de guerra detrás de todo esto. Entonces, él dice que, porque su tesis es que Jesús era un revolucionario. Entonces, con Jesús cuando fue al Getsemaní llevó a 30.000 personas para levantarse contra el Imperio Romano. Y él cita la guerra de los judíos. Siguiente, PPT. Cita de Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un historiador judío romano. En el 100 escribió él habla de Jesús. Él escribió sobre Jesús. Y él cita esta parte como que si fuera de Jesús. Dice, se presentó en el país un charlatán. Como Jesús, supuestamente Jesús no fue el Mesías para los judíos. Supongamos que se está refiriendo a él como charlatán. Que se ganó la fama de profeta. Reunió a 30.000 personas engañadas por él. Él las llevó desde el desierto al llamado Monte de los Olivos, desde donde era posible penetrar por la fuerza en Jerusalén. Y tras imponerse sobre la guarnición romana, reinar sobre el pueblo como un tirano, para lo que tomaría como guardia personal a los que entraron con él. Sin embargo, Félix, que era el procurador romano, se adelantó a su ataque y le salió al encuentro con las tropas romanas. Entonces, Jesús fue un revolucionario que llevó a un ejército a pelear contra el gobierno imperante que estaba en Jerusalén y el procurador romano que era Félix.
Félix fue gobernante en el año 56 al 60. Perdón, 52 al 60. ¿Cuál fue el procurador romano que enjuició a Jesús? Poncio Pilato. Entonces aquí hay algo que no me cuadra. Jesús murió entre el 28 y el 30 después de Cristo. Pero esto sucedió en el 56 al 60. Mucho después, ¿cierto? Y aquí hay una tergiversación muy drástica, porque cuando Flavio Josefo escribe esto, no se refiere a Jesús. Pasemos al siguiente. Vamos a ver a quién se refiere. Y aquí, unos capítulos antes, Flavio Josefo da y dice quién era la persona. Dice, por esta misma época llegó a Jerusalén un individuo procedente de Egipto. ¿En qué tiempo? Entre el 52 y el 60. Procedente de Egipto, que afirmaba ser el profeta y aconsejaba al populacho que se subiera con él al monte llamado de los Olivos, que se encuentra frente a la ciudad, a 5 estadios de distancia. En efecto, declaraba, quería hacerles ver desde allí arriba cómo iban a derrumbarse las murallas de Jerusalén por orden suya, y prometía de este modo abrirle el acceso a la ciudad. Cuando Félix fue informado de todo esto, ordenó a sus soldados que tomasen las armas y lanzándose fuera de Jerusalén con un gran número de jinetes y de infantes, atacó a los compañeros del egipcio. Mató a 400 y capturó vivos a 200. Por lo que refiere al egipcio, huyó del combate y no se le pudo encontrar. No fue Jesús, pero él lo está citando como que fuera Jesús, el revolucionario. De hecho, cuando Pablo fue preso, a Pablo se le confunde con ese egipcio. Y Félix le dice, no está en el PPT, pero dice en Hechos 21:38, a Pablo, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a 4.000 sicarios? Pero nunca fue Jesús. Y cuando Pablo le hace esa pregunta, él dice que no es. Entonces nosotros vemos una tergiversación, porque hay personas que están escuchando a este tipo que empiezan a creer a un Jesús distinto. Pablo le decía a los corintios, si viene otro predicando a otro Jesús, bien lo toleréis. Porque lo que ha pasado en este tiempo con la iglesia cristiana es que no tiene argumentos para defender su verdad. Y viene cualquier charlatán, porque este sí verdaderamente es un charlatán, y dice cualquier cosa de Jesús y les creen. Porque le habla a sus concupiscencias, a los que tienen comezón de oír. Comezón de oír lo que ellos quieren escuchar y no lo que la palabra de Dios dice. ¿Quién eran realmente los revolucionarios en tiempo de Jesús? Pasemos al siguiente. ¿Quién eran los revolucionarios en tiempo de Jesús? Los celotes. Los celotes. ¿Cierto? Aparecen en la Biblia, ¿cierto? Aparecen los fariseos, los saduceos, los celotes, ¿cierto? Aparecen. ¿Quiénes eran los celotes? Los celotes fueron un movimiento político nacionalista fundado por Judas el Galileo en el siglo I después de Cristo. Fueron la facción más violenta del judaísmo en su época, cuando se enfrentaron frecuentemente a otras facciones como los fariseos saduceos, a quienes acusaban de tener celo por el dinero. El vocablo celota ha pasado a ser el sinónimo de varios idiomas de intransigencia o radicalismo militante. Algunos historiadores los consideran como uno de los primeros grupos guerrilleros de la historia, puesto que utilizaban el homicidio de civiles que a su entender colaboraban con el gobierno romano. Para disuadir a otros de hacer lo mismo dentro del movimiento celota, una facción radicalizada conocida como los sicarios se distinguió por su particular virulencia y sectarismo. Siguiente. Barrabás fue un revolucionario.
Marcos 15:7. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Barrabás es un personaje mencionado en el Nuevo Testamento de la Biblia. Se le llega a considerar como un sedicioso del grupo de los celotes, quienes se caracterizaban por ser revoltosos y están constantemente en contra del Imperio Romano en Jerusalén. ¿Quién eran los realmente revolucionarios? Los celotes. Jesús nunca participó de ese grupo. De hecho, hay un apóstol que se hizo apóstol de los celotes, que fue Simón, el que se le decía el celote. Jesús nunca se le atribuyó alguna relación con ese grupo. Incluso tenía un discípulo que era celote. Este notable PPD dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. ¿Qué hay de revolución en esto? Nada. No hay nada, porque Jesús nunca llamó a matar, nunca llamó a armarse, nunca mandó a nada de violencia. Y quiero terminar con las bienaventuranzas. Y estas bienaventuranzas, pasemos al siguiente, son para todas las personas que quieran escuchar la voz de Jesús, el verdadero discurso de Jesús. No el que falsos maestros dicen que Jesús era, sino de la propia boca de Jesús. Dice Mateo 5:2, Jesús, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritus? Nosotros. ¿Cuándo somos pobres en espíritu? Cuando no nos sentimos ricos. Nos damos cuenta que tenemos una necesidad. Hay una necesidad en el ser humano que necesita ser llenada. Y eso no se llena con violencia. Eso no se llena con dinero. Eso no se llena con lo material. Eso se llena con Dios. Los pobres en espíritu somos nosotros, que necesitamos de Dios. Que necesitamos a alguien que nos haga ricos, pero no ricos en dinero, ricos en espíritu. Y este es el mensaje que tienen que escuchar también los revolucionarios. Que si ellos quieren tener una verdadera riqueza, es la espiritual, es la que viene de Dios. Y cuando uno reconoce que es pobre en espíritu, abre la puerta de Dios. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Porque cuando nosotros nos damos cuenta que hay algo que nos falta, que somos pobres en espíritu y que necesitamos a Dios, nos arrepentimos. Porque aquí cuando dice los que lloran, no se refiere al mundo o a todas las personas que están llorando. Se está refiriendo a los que hemos creído en Dios y los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que lloramos por nuestros pecados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Porque cuando reconocemos que Jesús, que Dios es la parte que falta en nuestro espíritu, y nos arrepentimos de nuestros pecados y lloramos, somos mansos para escuchar la palabra de Dios y escuchar sus sabias palabras, llenas de consuelo y de amor, que son las únicas que pueden dar vida eterna. Cuando sus discípulos le dijeron, Señor, ¿y a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Porque cuando somos mansos para escuchar la palabra de Dios y reconocer que estas palabras no son mías ni de esta iglesia, sino que son de Jesús, empezamos a tener hambre y sed. Una hambre y una sed espiritual por la justicia, pero no la justicia del mundo, sino la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es ser como Jesús. Él es nuestro molde. Él es la forma en que debemos comportarnos y ser. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Porque cuando entendemos cómo fue Jesús y empezamos a comportarnos como Jesús, empezamos a tener misericordia. Y no me refiero solamente a misericordia material por tu prójimo o por tu hermano, sino también misericordia espiritual. Por darte cuenta que ellos caen. Por darte cuenta que también pecamos. Por darte cuenta que también tienen necesidades de comida y de vestido. Bienaventurados los de corazón, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando recibimos la justicia y empezamos a ser misericordiosos, empezamos a limpiar nuestro corazón. Cuando queremos ser como Jesús, cuando queremos andar como Jesús, cuando nos reconocemos como pecadores, cuando empezamos a dar más que recibir, nos empezamos a limpiar nuestro corazón. Jesús dice del corazón. De la abundancia del corazón salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, los robos, los hurtos. Esto es lo que contamina al hombre. Pero cuando nosotros entregamos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, amor, le hacemos un bien al prójimo porque estamos limpiando nuestro corazón egoísta, nuestro corazón lleno de envidia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores son los que hacen la paz. Son las personas que nos llaman a la violencia y no hacen violencia. Y son los cristianos que reconcilian al hombre con Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando usted ha llorado, cuando usted se ha dado cuenta que es pobre de espíritu, cuando usted ha tenido misericordia, cuando usted no le hace daño a su prójimo, cuando usted ha sido una buena persona según el parámetro y el concepto de Dios, según el estándar de Dios, y no según el estándar del mundo. Ser bueno para Dios es hacer la voluntad de Dios,
Creer en Dios, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Cuando tú amas a tu prójimo y amas a Dios, y cuando amas a tu prójimo no le haces daño a tu prójimo, porque eres misericordioso, porque la justicia de Dios está en ti. Cuando tú eres una buena persona para Dios, pero aún así recibes persecución, eres bienaventurado. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El cristianismo recibió persecución sin hacer ningún daño a nadie. Y eso es justo delante de Dios, porque el cristianismo no hace daño a nadie. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El apóstol Pablo dice, si como malhechor, como ladrón, tenemos cárcel y persecución, está bien. Pero si como cristianos padecemos, es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Cuando tú eres una buena persona y te persiguen, y tus vecinos, o el Estado, o las personas te quieren asesinar y perseguir, es porque estás haciendo la voluntad de Dios. Y Jesús dice, bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurado? Dichoso, feliz. No porque estás recibiendo el problema o estás llorando, sino porque si tú sufres aquí, en el reino de Dios vas a recibir una gran recompensa. Y nosotros nos damos cuenta que el discurso de Jesús, si usted quiere llamarlo revolucionario, es revolucionario en el sentido de que llama al ser humano a ser pacífico y amar a su prójimo. Pero Él nunca mandó a asesinar ni a matar a nadie. Porque Dios ama a todo el mundo y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Póngase en pie, vamos a orar.